Hay una forma muy silenciosa en la que la autoestima puede empezar a deteriorarse sin que te des cuenta. No ocurre después de un fracaso evidente ni tras una crítica directa. Ocurre mientras deslizas el dedo por una pantalla. Mientras miras vidas ajenas pasar frente a ti en fragmentos perfectamente editados. Mientras comparas sin querer. Mientras sonríes por fuera y algo, por dentro, se encoge un poco. No hay un momento exacto en el que puedas decir aquí empezó. Es más bien una acumulación. Pequeñas microexperiencias que, una por una, no parecen importantes, pero que juntas van moldeando la forma en que te miras a ti mismo. Y lo más inquietante es que todo ocurre mientras sientes que solo estás mirando. Las redes sociales no suelen dañar la autoestima de forma directa. No te dicen que no vales. No te insultan. No te atacan. Lo hacen de una manera mucho más sofisticada. Te exponen constantemente a versiones optimizadas de otras personas mientras te obligan a habitar tu versión real. Y esa comparación no es racional. No pasa por el pensamiento consciente. Pasa por el cuerpo. Por una sensación difusa de insuficiencia. Por una leve tensión en el pecho. Por una idea fugaz de que debería estar haciendo más, debería verme mejor, debería sentirme distinto. El problema no es que veas a otros. El problema es la frecuencia, la intensidad y el contexto. Nunca antes en la historia humana una persona promedio había estado expuesta, cada día, a cientos o miles de representaciones de éxito, belleza, felicidad y validación social. Y el sistema nervioso no está preparado para eso. Tu cerebro no procesa esas imágenes como ficción. Las procesa como información social relevante, como señales de estatus, de pertenencia, de valor. Y aunque una parte de ti sabe que son recortes cuidadosamente elegidos, otra parte, más antigua y más profunda, reacciona como si fueran comparaciones reales. Ahí empieza la erosión. No porque quieras compararte, sino porque estás diseñado para hacerlo. La comparación social es un mecanismo básico de orientación. Nos ayuda a entender dónde estamos parados dentro de un grupo. El problema es cuando el grupo deja de ser humano y se convierte en una vitrina infinita. En ese contexto, la autoestima empieza a depender cada vez más de referencias externas. No de lo que sientes, sino de cómo te ves en relación a otros. No de tu experiencia interna, sino de tu visibilidad. De tu impacto. De tu respuesta. Y aquí aparece una distorsión peligrosa. Empiezas a confundirte con tu representación. Con la versión de ti que aparece en una pantalla. Con la imagen que proyectas. Con la reacción que generas. Cuando eso ocurre, la identidad real, la que vive, siente, duda, se equivoca, empieza a perder espacio. No desaparece. Se repliega. Porque la identidad digital es más fácil de controlar. Más predecible. Más validable. Puedes editarla. Puedes medirla. Puedes optimizarla. Pero esa optimización tiene un costo. Porque cuanto más inviertes en sostener una imagen, menos energía queda para habitarte de verdad. Y esa desconexión se siente, aunque no se nombre. Muchas personas sienten ansiedad sin saber por qué. Tristeza sin causa clara. Insatisfacción incluso cuando todo está bien. Y en muchos casos, no es que su vida sea insuficiente. Es que están midiendo su vida con parámetros que no fueron hechos para sostener una autoestima sana. A nivel neuropsicológico, esto tiene una explicación muy concreta. Las redes sociales activan de forma intermitente el circuito de dopamina. Likes, vistas, mensajes, reacciones. Pequeñas recompensas impredecibles que mantienen al cerebro enganchado. Pero la dopamina no es satisfacción. Es anticipación. Es deseo. Es búsqueda. Y cuando el sistema dopaminérgico se activa constantemente sin una recompensa profunda, el resultado no es felicidad, sino vacío. Te acostumbras a buscar afuera una señal de valor. Y cuando no llega, el cuerpo lo vive como una pérdida. No una pérdida grande, pero sí suficiente para erosionar la confianza interna. Con el tiempo, empiezas a necesitar más estímulo para sentir lo mismo. Más validación. Más atención. Más comparación. Y esa escalada no se siente como ambición. Se siente como inquietud. Aquí aparece otra grieta invisible, la atención fragmentada. Saltas de estímulo en estímulo. De historia en historia. De vida en vida. Y esa fragmentación hace muy difícil el contacto profundo contigo mismo. Cuando no puedes sostener la atención en tu mundo interno, es más fácil que la autoestima se construya desde fuera. Porque mirar hacia adentro requiere silencio. Y el silencio, para alguien sobreestimulado, puede ser incómodo. Por eso, muchas personas llenan cada espacio vacío con contenido. No porque sean superficiales, sino porque el silencio activa comparaciones más dolorosas.
Activan preguntas. Activan sensaciones que no saben cómo sostener. Y aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto más conectados estamos digitalmente, más desconectados podemos sentirnos de nosotros mismos. No porque la tecnología sea malvada, sino porque el sistema emocional humano necesita ritmos, pausas y vínculos reales para regularse. Las redes sociales aceleran el ritmo. Comprimen la experiencia. Convierten la vida en highlights. Y al hacerlo, distorsionan la percepción de normalidad. Empiezas a sentir que tu vida es demasiado común, demasiado lenta, demasiado ordinaria. Y esa sensación no nace de una evaluación honesta, sino de una comparación injusta. Porque nadie vive en highlights permanentes. Pero tu cerebro, expuesto constantemente a ellos, empieza a creer que sí. Y entonces tu día a día empieza a sentirse insuficiente, aunque esté lleno de sentido real. Este es uno de los daños más profundos y menos visibles, la desvalorización de lo cotidiano, de lo simple, de lo humano, de lo no publicable. Empiezas a sentir que, si algo no es compartido, no cuenta. Que si no es visto, no existe del todo. Y esa idea, sostenida en el tiempo, debilita la autoestima de formas profundas. Porque tu valor empieza a depender de la mirada externa. Y la mirada externa es inestable, volátil, impredecible. Hoy te valida, mañana te ignora. Y construir una identidad sobre algo tan inestable genera ansiedad crónica. No siempre intensa, pero sí persistente. Una sensación de estar siempre un poco en deuda contigo mismo. Aquí no se trata de demonizar las redes sociales. Se trata de entender su impacto psicológico real. Porque solo lo que se entiende puede ser regulado. La pregunta no es si usas redes sociales. La pregunta es desde dónde las usas. Desde la presencia o desde la carencia. Desde la curiosidad o desde la comparación. Desde el disfrute o desde la necesidad de validación. Muchas personas no se dan cuenta de que, poco a poco, han delegado su autoestima a un sistema que no fue diseñado para sostenerla. Un sistema que premia la visibilidad, no la profundidad. La reacción, no la autenticidad. Y cuando la autoestima se construye ahí, empieza a volverse frágil. Dependiente. Reactiva. Este es solo el inicio de una exploración más profunda. No para que dejes de usar redes sociales, sino para que empieces a ver qué están haciendo contigo sin que lo notes. Porque antes de cambiar hábitos, hay algo más importante: recuperar la capacidad de sentirte valioso sin estar siendo observado. Hay un momento en el que la comparación deja de ser ocasional y se vuelve automática. Ya no eliges compararte, ocurre sola. Ves una imagen, un logro, una vida aparentemente plena, y algo dentro de ti responde antes de que puedas pensarlo. No con envidia explícita, sino con una evaluación silenciosa. ¿Dónde estás tú frente a eso? La comparación social siempre ha existido. No es nueva. Lo nuevo es la escala y la constancia. Antes, te comparabas con personas de tu entorno inmediato. Hoy, te comparas con una versión editada de miles de personas que no conoces, en contextos que no ves, con historias que no te incluyen. Y el cerebro no hace esa distinción con facilidad. La mente consciente puede decir esto no es real, pero el sistema emocional responde como si lo fuera. Porque lo que se activa no es el pensamiento lógico, sino el circuito de estatus y pertenencia. Ese circuito pregunta, de forma primitiva: ¿estoy bien posicionado? ¿Soy suficiente? ¿Estoy quedándome atrás? Cada imagen se convierte en una microevaluación de tu valor relativo. No de forma explícita, pero sí corporal. Un ligero encogimiento. Una presión en el pecho. Una sensación de retraso. Y cuando esto se repite decenas o cientos de veces al día, el impacto se acumula. Aquí aparece una distorsión clave. Empiezas a percibir tu vida como incompleta. No porque lo sea, sino porque la estás comparando con fragmentos que no representan la totalidad de ninguna vida. Comparas tu proceso con el resultado de otros. Tu día común con el momento extraordinario ajeno. Esa comparación es injusta, pero el sistema emocional no opera con justicia. Opera con repetición. Y la repetición crea creencias. Empiezas a creer, sin darte cuenta, que deberías estar más avanzado. Que vas tarde. Que algo falta. Que hay una versión mejor de ti que aún no alcanzas. Y aunque estas ideas no siempre se formulan en palabras, guían tu estado interno. Aquí la identidad digital empieza a ganar peso. No solo consumes contenido, te ves reflejado en él. Empiezas a construir una imagen de quien deberías ser para encajar, para destacar, para sentirte validado. Y esa imagen empieza a competir con tu identidad real. La identidad real es lenta, incierta, cambiante. Tiene contradicciones. La identidad digital, en cambio, es limpia.
curada, coherente, optimizada. Y esa diferencia genera fricción interna. Empiezas a sentir que tu yo real no es suficiente, no es interesante, no es admirable. Y en lugar de profundizar en él, empiezas a invertir energía en ajustarlo a la imagen que crees que funciona. Aquí ocurre algo sutil pero profundo. Empiezas a mirarte desde fuera, a observarte como si fueras contenido, a preguntarte cómo te verías, cómo sonarías, cómo serías percibido. Y cuando vives desde esa mirada externa, el contacto contigo mismo se debilita. Ya no te preguntas tanto qué sientes, sino cómo te ves sintiéndolo. Ya no te preguntas qué deseas, sino qué sería deseable desear. Y esa externalización constante de la identidad debilita la autoestima desde la raíz. Porque la autoestima sana se construye desde la experiencia interna de coherencia, no desde la aprobación externa. A nivel neuropsicológico, la comparación constante mantiene activo el sistema de amenaza social. No una amenaza física, sino una amenaza de estatus. El cerebro interpreta estar por debajo como un riesgo de exclusión. Y la exclusión, para un cerebro social, es una amenaza real. Por eso, después de largos periodos en redes sociales, muchas personas se sienten más ansiosas, más irritables, más inseguras. No porque hayan visto algo malo, sino porque su sistema nervioso ha estado comparándose sin descanso. Aquí aparece otra grieta invisible, la normalización de lo extraordinario. Lo que antes era excepcional ahora parece estándar. Viajes, cuerpos, éxitos, relaciones perfectas. Y cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano en la pantalla, lo cotidiano se vuelve invisible en tu vida. Empiezas a subestimar tus propios logros, a minimizar tu progreso, a sentir que nada de lo que haces es suficiente porque no genera impacto visible. Y esa desvalorización constante erosiona la autoestima de manera silenciosa. Muchas personas empiezan a medir su valor en términos de visibilidad. No porque sean superficiales, sino porque el entorno digital premia eso. Likes, seguidores, vistas. Números que parecen objetivos, pero que no reflejan profundidad ni valor real. Y cuando esos números suben, hay un alivio momentáneo. Una sensación de validación. Pero cuando bajan o se estancan, aparece una inquietud difícil de explicar. Como si algo dentro de ti hubiera perdido estabilidad. Porque, sin darte cuenta, has empezado a externalizar tu regulación emocional. Tu sensación de valor depende de algo que no controlas. Y vivir así genera una vulnerabilidad constante. Aquí es donde muchas personas desarrollan una relación ambivalente con las redes. Las disfrutan y las sufren al mismo tiempo. Se sienten inspiradas y agotadas. Conectadas y comparadas. Validadas y disminuidas. Y esa ambivalencia confunde. Porque no puede señalar un enemigo claro. No hay un evento traumático. No hay una herida evidente. Solo hay una sensación persistente de no estar a la altura. Esta sensación suele intensificarse en momentos de vulnerabilidad personal. Cuando estás cansado. Cuando dudas. Cuando atraviesas cambios. En esos momentos, la comparación duele más. Porque toca un punto sensible. Y en lugar de sostener esa vulnerabilidad con presencia, muchas personas buscan más estímulo, más contenido, más distracción. Y el ciclo se refuerza. La comparación también afecta la forma en que te proyectas hacia el futuro. Empiezas a desear objetivos que no nacen de tu mundo interno, sino de lo que ves afuera. Quieres lo que parece deseable, no necesariamente lo que te haría sentir pleno. Y cuando persigues metas que no están alineadas contigo, el resultado suele ser frustración, incluso si las alcanzas. Porque el vacío no estaba en el logro, sino en la desconexión con tu deseo real. Aquí aparece una pregunta importante que rara vez se formula: ¿qué partes de mí estoy dejando de escuchar porque estoy demasiado ocupado comparándome? Esa pregunta no busca que abandones las redes sociales. Busca que recuperes el eje interno. Que vuelvas a sentir desde dentro, no desde la pantalla. Porque mientras más tiempo pasas mirando vidas ajenas, menos tiempo pasas habitando la tuya. Y esa ausencia de presencia tiene un costo emocional. La autoestima no se destruye de golpe. Se desgasta. Se erosiona. Se vuelve reactiva. Dependiente. Y cuando eso ocurre, empiezas a vivir con una sensación constante de insuficiencia que no se resuelve con más logros ni con más validación. Se resuelve con reconexión. Reconectar implica algo incómodo: reducir la comparación. Sostener el silencio. Volver a sentir tu propio ritmo. Y eso no es fácil en un entorno diseñado para captar tu atención. Pero es posible. El primer paso no es cambiar hábitos, sino cambiar la mirada. Empezar a notar cómo te sientes después de consumir cierto contenido. Qué pensamientos aparecen. Qué emociones se activan.
No para juzgarte, sino para entenderte. Porque solo lo que se observa puede regularse. Este proceso no te pide que te desconectes del mundo. Te pide que te vuelvas a conectar contigo. Y esa conexión, aunque al principio se sienta extraña, es la base de una autoestima que no depende de la comparación constante. Hay un punto en el que la validación deja de sentirse como algo agradable y empieza a sentirse como algo necesario. No ocurre de forma abrupta. No hay una línea clara que se cruce. Simplemente, un día notas que tu estado interno depende más de lo que ocurre en la pantalla que de lo que ocurre dentro de ti. Ese es el momento en el que la dopamina deja de ser un complemento y se convierte en regulador emocional. La dopamina no es la hormona de la felicidad, aunque así se la suele presentar. Es la hormona de la anticipación, de la expectativa, del algo viene. Y las redes sociales están diseñadas para activarla de forma intermitente e impredecible. Cada notificación, cada like, cada mensaje potencial es una promesa pequeña de reconocimiento. El cerebro ama las promesas impredecibles. Porque no sabe cuándo llegará la recompensa, se mantiene en estado de alerta. Atento. Expectante. Enganchado. Este mismo mecanismo es el que utilizan las máquinas tragamonedas. No por casualidad, sino porque funciona. Pero cuando este circuito se activa muchas veces al día, durante meses o años, algo se altera en el equilibrio interno. El cerebro empieza a asociar la sensación de valor con la respuesta externa. No con la experiencia interna de coherencia, sino con la reacción del otro. Y ahí la autoestima empieza a desplazarse. Ya no se siente estable. Se vuelve reactiva. Fluctúa según la respuesta que recibes. Un día te sientes visible. Otro día te sientes irrelevante. No porque hayas cambiado, sino porque el entorno te responde distinto. Esta montaña rusa emocional no siempre se vive como euforia y caída. Muchas veces se vive como inquietud constante. Como una necesidad de revisar. De comprobar. De volver a abrir la aplicación por si acaso. No por placer, sino para calmar una tensión interna. Aquí aparece una forma de dependencia que rara vez se reconoce como tal. Porque no se parece a las adicciones clásicas. No hay una sustancia externa. Hay una dinámica psicológica. Una externalización progresiva de la regulación emocional. Cuando algo bueno te pasa, sientes el impulso de compartirlo para que sea real. Cuando algo malo te pasa, sientes el impulso de distraerte para no sentirlo. En ambos casos, la pantalla se convierte en mediadora de la experiencia. Y cuando la pantalla media constantemente, la experiencia interna se debilita. Empiezas a sentir menos. No porque no tengas emociones, sino porque las procesas menos. Saltas rápido a otro estímulo. No te quedas con la incomodidad. No permites que la emoción se despliegue. Y eso tiene consecuencias profundas. Las emociones no procesadas no desaparecen. Se acumulan. Se transforman. Se manifiestan como ansiedad difusa, irritabilidad, apatía o una sensación persistente de vacío. Muchas personas describen esto como sentirse raras, apagadas, desconectadas. Y buscan explicaciones externas. Pero muchas veces, el origen está en una sobreestimulación constante que no deja espacio para integrar la experiencia emocional. Aquí entra en juego otro factor clave, la identidad performativa. Cuando la validación externa se vuelve importante, empiezas a mostrar solo ciertas partes de ti. Las que funcionan. Las que generan respuesta. Las que son bien recibidas. No necesariamente mientes. Simplemente seleccionas. Editas. Ajustas. Y aunque eso puede parecer inofensivo, a largo plazo crea una brecha interna. Porque empiezas a vivir más en función de cómo eres percibido que de cómo eres vivido. Y esa brecha debilita la autoestima desde la raíz. La autoestima sana se construye cuando hay coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando esas tres capas se alinean, hay estabilidad interna. Pero cuando una de ellas se subordina a la mirada externa, la coherencia se rompe. Empiezas a hacer cosas que no te representan del todo, solo porque generan respuesta. A decir cosas que no sientes del todo, solo porque funcionan. A callar partes de ti que no encajan en la narrativa. Y cada vez que haces eso, aunque sea en pequeñas dosis, envías un mensaje interno. Mi valor depende de cómo me ven. Ese mensaje, repetido en el tiempo, se convierte en creencia. Aquí aparece otra grieta silenciosa, la intolerancia al vacío. Cuando estás acostumbrado a estímulos constantes, el vacío se vuelve incómodo. El silencio se siente inquietante. La falta de respuesta se vive como rechazo. Por eso, muchas personas se sienten ansiosas cuando publican algo y no reciben la reacción esperada.
No porque necesiten aprobación excesiva, sino porque su sistema dopaminérgico se ha habituado a una respuesta rápida. Cuando esa respuesta no llega, el cuerpo lo interpreta como una caída. No una caída dramática, pero sí suficiente para generar malestar. Y ese malestar suele dirigirse hacia uno mismo. No fue tan bueno. No importó. No soy relevante. La mente llena el silencio con autocrítica. Aquí la autoestima empieza a erosionarse de forma más directa. Porque el valor personal se asocia a métricas externas. Y las métricas externas no reflejan valor humano. Reflejan algoritmos, momentos, tendencias, factores que no controlas. Pero el cuerpo no distingue eso. Solo siente el impacto. A largo plazo, esta dinámica genera una forma particular de inseguridad, la inseguridad de existir sin ser visto. La sensación de que, si no hay reacción, no hay confirmación. Y sin confirmación, aparece la duda. Esta duda no siempre se formula en palabras. Se siente como inquietud, como necesidad de hacer más, de optimizar, de mejorar la imagen. Y esa búsqueda constante de optimización agota. Porque no hay punto de llegada. Siempre hay alguien con más visibilidad, más impacto, más respuesta. Y compararte ahí es una carrera sin fin. Aquí muchas personas confunden autoestima con motivación. Creen que sentirse insuficientes las impulsa a mejorar. Pero lo que realmente ocurre es que se empujan desde la carencia, no desde el deseo auténtico. Y mejorar desde la carencia no genera satisfacción. Genera dependencia. Porque cada logro necesita ser validado para sentirse real. Este patrón no solo afecta cómo te ves, sino cómo te vinculas. Empiezas a relacionarte desde la imagen, no desde la presencia. A mostrarte, no a encontrarte. A recibir likes, no a recibir contacto real. Y aunque puedas tener muchas interacciones, puedes sentirte profundamente solo. Porque la conexión humana no se mide en cantidad, sino en profundidad. Aquí es donde muchas personas sienten una contradicción dolorosa. Están más conectadas que nunca, pero se sienten más vacías que antes. No porque las redes sean malas, sino porque han ocupado un lugar que no les corresponde. Las redes pueden amplificar, pueden comunicar, pueden inspirar, pero no pueden sostener la autoestima. No pueden darte sentido. No pueden reemplazar la experiencia interna de valía. Cuando intentan hacerlo, el resultado es desgaste. Este desgaste no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta años después, como cansancio crónico, desmotivación, dificultad para disfrutar sin compartir, incapacidad para estar presente sin estímulo. Recuperar la autoestima en este contexto no implica abandonar las redes sociales. Implica reordenar la jerarquía interna. Devolver el centro a la experiencia vivida, no a la reacción recibida. Eso empieza con algo muy simple, pero muy difícil. Notar cómo te sientes antes y después de usar redes sociales. No para culparte, sino para recuperar conciencia. Porque cuando recuperas conciencia, recuperas elección. Y la elección es el primer paso para que la autoestima deje de depender de un sistema que no fue diseñado para cuidarla. Con el tiempo, algo más profundo empieza a ocurrir, algo que no se nota en la superficie pero que tiene efectos duraderos. La identidad comienza a fragmentarse. No de forma dramática, no como una crisis evidente, sino como una dispersión silenciosa del yo. Ya no eres una experiencia continua, te conviertes en versiones. Una versión para la pantalla. Una versión para los demás. Una versión privada que cada vez se siente menos clara. Esta fragmentación no aparece porque quieras fingir, sino porque el entorno digital te empuja a modularte constantemente. Ajustas el tono, la imagen, la narrativa. Aprendes qué mostrar y qué ocultar. Qué genera respuesta y qué pasa desapercibido. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más pendiente de la coherencia externa que de la coherencia interna. Aquí la identidad deja de ser algo que se habita y empieza a ser algo que se gestiona. Gestionas cómo te ven. Gestionas cómo te perciben. Gestionas incluso cómo te percibes a ti mismo a través de esa mirada externa. Y cuando la identidad se gestiona como un producto, la autoestima se vuelve frágil por definición. Porque cualquier producto depende de su recepción. Empiezas a sentir que, si no produces contenido, desapareces un poco. No del todo, pero lo suficiente como para generar inquietud. La ausencia de presencia digital se vive como una forma de invisibilidad. Y la invisibilidad, para un cerebro social, se asocia a pérdida de valor. Este mecanismo no necesita ser consciente para funcionar. Basta con que el sistema nervioso lo registre. Y lo registra a través de sensaciones muy concretas. Inquietud cuando no revisas, vacío cuando no hay respuesta, ansiedad cuando la atención disminuye.
Aquí aparece una sensación difícil de nombrar, la de no saber bien quién eres cuando no estás mirando o siendo mirado. El silencio interno se vuelve incómodo porque no hay una narrativa clara sosteniéndote. Antes, la identidad se construía principalmente a través de la experiencia directa, lo que hacías, lo que sentías, lo que atravesabas. Ahora, una parte importante de la identidad se construye a través de la representación. Y la representación no tiene profundidad emocional. Puedes representar felicidad sin sentirla, éxito sin satisfacción, conexión sin intimidad. Y aunque eso funcione hacia afuera, hacia adentro deja un vacío. Ese vacío no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como falta de sentido, como una dificultad para disfrutar lo que no es compartible, como una incomodidad extraña cuando nadie está mirando. Aquí la autoestima se ve afectada de una forma muy específica. Ya no sabes bien qué partes de ti son reales y cuáles son performativas. No porque seas falso, sino porque has estado mucho tiempo adaptándote a un entorno que premia ciertas versiones y desatiende otras. Y cuando no sabes bien quién eres, es muy difícil sentirte seguro contigo. La seguridad interna nace de la familiaridad con uno mismo, de reconocerte, de saber qué sientes, qué te importa, qué te duele. Pero cuando pasas gran parte del tiempo reaccionando a estímulos externos, esa familiaridad se pierde. Empiezas a sentirte extraño contigo mismo, desconectado, como si algo faltara, pero no supieras qué. Muchas personas intentan llenar ese vacío con más estímulo, más contenido, más interacción. Pero eso solo intensifica el problema. Porque el vacío no es falta de información, es falta de integración. La integración requiere tiempo sin estímulo. Requiere aburrimiento. Requiere silencio. Requiere contacto con sensaciones que no siempre son cómodas. Y en un entorno diseñado para evitar exactamente eso, la integración se vuelve difícil. Aquí aparece otra consecuencia profunda, la dificultad para sostener una narrativa interna propia. Saltas de una historia a otra, de una tendencia a otra, de una identidad a otra. Y sin una narrativa interna estable, la autoestima no tiene dónde apoyarse. Te conviertes en una suma de estímulos, no en una continuidad. Esto no significa que pierdas completamente tu identidad. Significa que se vuelve difusa, menos clara, menos sentida. Y esa falta de claridad genera inseguridad, aunque no se formule así. Empiezas a dudar más, a sentirte menos anclado, a necesitar referencias externas para orientarte. Y esas referencias externas no siempre son benignas. Aquí entra en juego la fragmentación emocional. No solo de la identidad, sino de la experiencia afectiva. Las emociones se viven a medias. Se sienten rápido y se disipan rápido. No hay tiempo para que se asienten, para que se comprendan, para que se integren. Te emocionas con algo durante segundos y luego pasas a lo siguiente. Te indignas brevemente y luego lo olvidas. Te alegras superficialmente y luego vuelves al vacío. Y esa montaña rusa emocional deja un cansancio profundo. Porque el sistema emocional humano no está diseñado para cambios tan rápidos y constantes. Necesita ritmo. Necesita continuidad. Necesita profundidad. Cuando eso falta, aparece una sensación persistente de agotamiento mental. No por pensar demasiado, sino por sentir sin integrar. Y aquí la autoestima vuelve a resentirse. Porque empiezas a sentir que nada te llena del todo. Que todo es pasajero. Que todo es insuficiente. Y cuando nada llena, el problema no está en el contenido, sino en la forma en que estás viviendo la experiencia. Muchas personas confunden esta sensación con depresión leve, con falta de motivación, con apatía. Y aunque puede parecerlo, a menudo es el resultado de una desconexión prolongada con la experiencia interna. La identidad fragmentada dificulta el compromiso profundo. Con personas, con proyectos, con procesos. Porque comprometerte requiere una sensación de continuidad del yo. Requiere sentir que hay un yo que atraviesa el tiempo. Cuando esa continuidad se debilita, todo se vuelve provisional, intercambiable, desechable, incluso tú mismo. Empiezas a sentir que siempre puedes cambiar de versión, de enfoque, de narrativa. Y aunque eso parece libertad, también genera inestabilidad. Porque no hay suelo firme. Aquí aparece una pregunta silenciosa que muchas personas no saben cómo formular. ¿Quién soy cuando no estoy siendo observado? ¿Quién soy cuando no hay respuesta, ni reacción, ni comparación? Esa pregunta puede generar angustia, pero también es una puerta. Porque apunta al núcleo del problema, la pérdida de contacto con la identidad vivida. Recuperar ese contacto no implica rechazar lo digital. Implica reequilibrar. Volver a darle peso a la experiencia directa. A lo que no se muestra.
a lo que no se mide, a lo que no se optimiza. Implica permitirte ser incoherente, lento, ordinario, humano, sin tener que justificarlo. Cuando empiezas a hacerlo, algo se reordena. La identidad deja de sentirse tan fragmentada. Empiezas a reconocerte en tus propias sensaciones, a sentir continuidad, a sentirte más en casa contigo. Y esa sensación de hogar interno es la base de una autoestima estable. No espectacular, no inflada, pero sólida. Una autoestima que no necesita demostrarse constantemente, que no depende de la reacción inmediata, que no se desmorona cuando la tensión se va. Este proceso no es rápido, porque deshacer la fragmentación requiere paciencia. Requiere tolerar el vacío inicial. Requiere atravesar el silencio sin llenarlo de inmediato. Pero ese silencio no es ausencia. Es espacio. Espacio para que la identidad deje de ser una imagen y vuelva a ser una experiencia. Espacio para que la autoestima deje de depender de la mirada externa y empiece a sostenerse desde dentro. Y ese cambio, aunque silencioso, es profundamente reparador. Con el paso del tiempo, el efecto de esta fragmentación no se queda solo en la identidad. Empieza a sentirse como algo más profundo, más difícil de nombrar, una sensación de vacío que no se explica por una falta concreta. No es que falte algo específico. Es que nada termina de llenar. Este vacío no siempre se vive como tristeza. Muchas veces se vive como una inquietud constante. Como una necesidad de hacer algo, de mirar algo, de distraerte. Como si el silencio fuera peligroso. Como si quedarte a solas contigo mismo activara una incomodidad que no sabes cómo sostener. Y aquí ocurre algo importante. Ese vacío no aparece porque tu vida sea pobre o insuficiente. Aparece porque llevas mucho tiempo viviendo hacia afuera, reaccionando a estímulos, comparándote, midiendo, ajustándote. El sistema emocional se ha acostumbrado a moverse al ritmo de la pantalla, no al ritmo interno. Cuando ese ritmo externo se detiene, el cuerpo no sabe bien qué hacer. Muchas personas describen esto como aburrimiento crónico. Pero no es aburrimiento en el sentido clásico. Es una dificultad para sentir interés profundo por algo que no ofrezca estímulo inmediato. Una incapacidad para disfrutar lo simple sin que aparezca el impulso de compartirlo, registrarlo o compararlo. La experiencia deja de ser suficiente por sí misma. Necesita una capa extra para sentirse real. Y cuando la experiencia no basta, la autoestima empieza a resentirse de una forma muy particular. Ya no te sientes valioso por lo que vives, sino por lo que produces, muestras o generas en otros. El valor se desplaza del ser al impacto. Aquí aparece una trampa silenciosa. Empiezas a sentir que, si no estás haciendo algo relevante, estás desperdiciando el tiempo. El descanso se vive con culpa. La quietud se siente improductiva. El disfrute sin testigos parece incompleto. Esta mentalidad no surge de la nada. Surge de un entorno que premia la visibilidad constante. Que convierte cada momento en potencial contenido. Que transforma la vida en algo que debe ser documentado para tener valor. Y cuando internalizas eso, tu mundo interno pierde prioridad. A largo plazo, esta dinámica puede generar una sensación existencial muy específica, la de estar viviendo una vida que no se siente del todo tuya. No porque no tomes decisiones, sino porque muchas de ellas están influenciadas por expectativas externas que ya no sabes diferenciar de tus propios deseos. Empiezas a preguntarte qué quieres hacer, pero la respuesta viene cargada de imágenes ajenas. De narrativas que has absorbido. De estilos de vida que has visto repetirse tantas veces que parecen inevitables. Y cuando intentas conectar con lo que realmente deseas, encuentras ruido, comparación, dudas, sensación de no saber. Ese no saber no es falta de inteligencia. Es falta de espacio interno. El espacio interno se construye cuando hay tiempo para sentir sin estímulo, para pensar sin interrupción, para aburrirte sin huir. Pero si cada espacio vacío es llenado automáticamente con contenido, ese espacio nunca se forma. Aquí el vacío deja de ser un mensaje y se convierte en un estado. Un estado de búsqueda constante sin dirección clara. Y vivir en búsqueda permanente sin sentido genera desgaste emocional. Muchas personas intentan resolver este desgaste con más actividad, más proyectos, más metas, más optimización personal. Pero eso solo añade otra capa de exigencia. No toca la raíz. Porque la raíz no es falta de logros. Es falta de conexión con la experiencia vivida. Cuando no hay conexión, el éxito se siente hueco. Los logros no satisfacen. Las metas alcanzadas pierden rápido su brillo. Y esa desilusión no se debe a ingratitud, sino a una desconexión entre lo que haces y lo que eres. Las redes sociales pueden intensificar esta desconexión porque te muestran constantemente resultados sin procesos.
versiones finales sin el recorrido emocional. Y al exponerte a eso de forma continua, tu propio proceso empieza a parecer insuficiente, lento, poco interesante. Te comparas no solo con otros, sino con una versión idealizada del tiempo. Sientes que deberías estar más avanzado, más resuelto, más definido. Y esa presión temporal erosiona la autoestima de forma silenciosa. Aquí aparece otra consecuencia profunda, la dificultad para tolerar la incomodidad emocional. Cuando estás acostumbrado a regularte con estímulo externo, cualquier emoción incómoda se vive como algo que hay que eliminar rápido. Tristeza, frustración, aburrimiento, duda. Todas se vuelven enemigas. Y en lugar de atravesarlas, las esquivas. Deslizas. Cambias de app. Buscas distracción. Pero las emociones que no se atraviesan no se integran. Se quedan en el sistema. Se acumulan. Y esa acumulación puede manifestarse como ansiedad persistente, sensación de vacío o una tristeza de fondo que no sabes de dónde viene. Muchas personas dicen, no me pasa nada grave, pero no me siento bien. Y ese malestar sin causa clara es una de las huellas más comunes de una vida vivida en constante comparación y estimulación. El problema no es sentir malestar. El problema es no saber qué lo está generando. Porque cuando no identificas la causa, empiezas a pensar que el problema eres tú. Empiezas a dudar de tu capacidad para disfrutar, de tu motivación, de tu sensibilidad. Y esa duda interna golpea directamente la autoestima. Te preguntas por qué otros parecen estar bien todo el tiempo. ¿Por qué otros disfrutan más? ¿Por qué otros tienen claridad? Y no ves que lo que estás comparando son representaciones, no realidades completas. Esa comparación constante con vidas editadas crea una narrativa interna muy dañina. Algo en mí está mal. Y cuando esa narrativa se instala, incluso los momentos buenos se viven con desconfianza. Como si no duraran. Como si no fueran suficientes. Como si algo estuviera a punto de faltar. Aquí el vacío existencial se vuelve más evidente. No como una pregunta filosófica, sino como una sensación corporal. Una falta de arraigo. Una dificultad para sentirte pleno en el presente. Este vacío no se llena con más información ni con más entretenimiento. Se llena con sentido. Y el sentido no se encuentra desplazándote constantemente hacia afuera. El sentido se construye cuando hay coherencia entre lo que haces, lo que sientes y lo que valoras. Y esa coherencia requiere tiempo, silencio y presencia. Las redes sociales no son incompatibles con el sentido. Pero cuando ocupan el centro de la regulación emocional, desplazan otras fuentes más profundas de satisfacción. Recuperar el sentido no implica abandonar lo digital. Implica devolverle su lugar. Dejar de usarlo como anestesia emocional. Dejar de medir tu valor a través de él. Este proceso empieza con algo muy simple y muy difícil. Quedarte con la sensación de vacío sin correr a llenarla. Escuchar lo que tiene que decir. Porque el vacío no siempre es ausencia. A veces es señal de que algo necesita reordenarse. Cuando empiezas a tolerar ese vacío, algo cambia. Al principio duele. Incomoda. Genera ansiedad. Pero poco a poco, se convierte en espacio. Y en ese espacio, empiezas a escucharte de nuevo. Escuchas lo que te importa, lo que te cansa, lo que ya no resuena, lo que deseas de verdad. No lo que parece deseable, sino lo que te da una sensación interna de coherencia. Ese reencuentro no es eufórico. Es tranquilo. Es silencioso. Pero es profundamente reparador para la autoestima. Porque empiezas a sentir que tu valor no depende de cuántas veces eres visto, sino de cuántas veces estás presente contigo. Y esa presencia, aunque no se muestre, aunque no se mida, es la base de una vida emocional más estable. Este es un punto de inflexión importante. Porque deja de tratarse solo de redes sociales. Se trata de cómo quieres vivir tu atención. ¿A qué le das tu energía? ¿Desde dónde construyes tu valor? Y esa decisión, aunque no siempre consciente, empieza a marcar la diferencia entre una vida vivida hacia afuera y una vida habitada desde dentro. Con el tiempo, el daño a la autoestima no se queda encerrado en tu mundo interno. Empieza a filtrarse en la forma en que te relacionas con otros. No de manera evidente, no como un cambio radical, sino como una modificación sutil en tu manera de vincularte, de exponerte y de sentirte cerca. Cuando la autoestima se vuelve frágil y dependiente de la validación externa, la intimidad real empieza a sentirse amenazante. Porque la intimidad exige algo que las redes sociales no piden: presencia sin edición. Vulnerabilidad sin filtro. Ser visto sin control absoluto sobre la imagen. Y eso, para alguien acostumbrado a regular su valor desde la pantalla, puede generar ansiedad. Empiezas a sentirte más cómodo mostrando una versión cuidada de ti que compartiendo lo que realmente te pasa.
No porque quieras engañar, sino porque has aprendido que la aceptación es más probable cuando te ajustas a ciertas expectativas. Y esa lógica, que funciona bien en el mundo digital, empieza a trasladarse a los vínculos reales. Aquí aparece una desconexión profunda. Estás con otros, pero no del todo. Escuchas, respondes, interactúas, pero una parte de ti está midiendo cómo estás siendo percibido. Si estás diciendo lo correcto. Si estás siendo interesante. Si estás dando una buena imagen. Ese monitoreo constante impide la entrega emocional. Porque no puedes estar presente y evaluándote al mismo tiempo. En las relaciones cercanas, esto se traduce en una sensación extraña. Puedes tener conversaciones, incluso profundas, pero aún así sentir que no te están viendo del todo. Y, al mismo tiempo, que tú tampoco estás viendo del todo al otro. La conexión se vuelve superficial no por falta de cariño, sino por falta de presencia plena. Muchas personas sienten que sus relaciones se han vuelto más frágiles, más reemplazables, más volátiles. Y aunque hay factores sociales amplios detrás de eso, la influencia de la autoestima digitalizada es importante. Cuando el valor personal depende de la reacción externa, el rechazo, real o percibido, se vuelve más doloroso. Un silencio, una demora en responder, una falta de entusiasmo se interpretan como señales de desinterés. Y el sistema emocional reacciona con inseguridad. Esto puede llevar a dos patrones opuestos, pero igualmente desgastantes. Algunas personas se vuelven hipervigilantes. Buscan constantemente señales de validación en el otro. Necesitan confirmación frecuente. Interpretan cualquier distancia como amenaza. Y esa ansiedad relacional puede generar desgaste en el vínculo. Otras personas hacen lo contrario, se retraen. No se exponen demasiado. Mantienen una distancia emocional segura. Prefieren parecer independientes antes que arriesgarse a sentirse no elegidas. Y esa autosuficiencia aparente también es una defensa. En ambos casos, la raíz es la misma, una autoestima que no se siente suficientemente sólida para sostener la vulnerabilidad. Aquí las redes sociales juegan un papel importante, porque acostumbran a recibir interacción sin intimidad, respuestas sin compromiso, atención sin profundidad. Y cuando ese tipo de intercambio se vuelve dominante, la intimidad real puede sentirse demasiado exigente. La intimidad real no ofrece métricas claras. No hay likes. No hay números. No hay feedback inmediato. Hay silencios. Hay ambigüedad. Hay momentos incómodos. Y para alguien habituado a respuestas rápidas, eso puede generar inseguridad. Empiezas a preguntarte si le importas al otro. Si estás diciendo demasiado. Si deberías ser distinto. Y esa autoevaluación constante interfiere con el vínculo. A largo plazo, esto puede afectar la capacidad de construir relaciones profundas y estables. No porque no quieras, sino porque el sistema emocional está entrenado para la gratificación rápida, no para la construcción lenta. Las relaciones reales requieren tiempo, tolerancia a la frustración, capacidad de atravesar malentendidos. Requieren sostener emociones incómodas sin huir. Y cuando la autoestima está dañada, esa tolerancia disminuye. Aquí aparece otra consecuencia silenciosa, la dificultad para sentirse elegido de verdad. Porque cuando te acostumbras a la validación dispersa, la elección profunda de una sola persona puede no sentirse suficiente o, paradójicamente, puede generar miedo. Ser elegido de verdad implica que alguien te ve con tus partes no optimizadas, con tus contradicciones, con tus silencios. Y eso puede activar inseguridades profundas cuando la identidad ha sido construida desde la imagen. Muchas personas dicen querer relaciones profundas, pero se sienten incómodas cuando alguien realmente se acerca. No porque no deseen conexión, sino porque no están acostumbradas a ser vistas sin control. Aquí la autoestima vuelve a jugar un papel central. Si no te sientes valioso sin filtros, es difícil creer que alguien pueda quererte tal como eres. Y entonces, aunque haya cariño, aparece la duda. Esa duda se filtra en la relación como inseguridad, celos, distancia o necesidad de control. No como rasgos de personalidad, sino como respuestas a una sensación interna de fragilidad. Las redes sociales también influyen en la percepción del vínculo. Ves constantemente otras relaciones, otras parejas, otras dinámicas. Y aunque sepas que son recortes, algo dentro de ti compara. Empiezas a preguntarte si tu relación es suficiente. Si es tan intensa, tan visible, tan emocionante. Y esa comparación externa puede erosionar la satisfacción interna. No porque tu relación sea pobre, sino porque estás midiendo algo íntimo con parámetros públicos. A nivel emocional, esto genera una desconexión peligrosa. Empiezas a vivir el vínculo más como espectador que como participante.
Observas, evalúas, comparas, en lugar de habitarlo. Y cuando habitar se reemplaza por observar, la intimidad se debilita. Aquí también se ve afectada la capacidad de estar solo con otro, de compartir silencio, de no hacer nada juntos. Porque el silencio no validado se siente incómodo, como si algo faltara. Muchas personas sienten la necesidad de llenar cada espacio con conversación, con estímulo, con actividad. No porque no disfruten del otro, sino porque el silencio activa inseguridades. El silencio no ofrece feedback. Y cuando la autoestima depende del feedback, el silencio se interpreta como vacío o desinterés. Este patrón no solo afecta relaciones románticas, también amistades, familia, incluso la relación contigo mismo. Te vuelves menos tolerante a la ausencia de estímulo, menos capaz de sostener conversaciones profundas sin distracción, menos disponible emocionalmente, aunque estés presente físicamente. Y eso genera una sensación de soledad particular, no la soledad de estar solo, sino la soledad de no estar realmente con nadie. Aquí es importante hacer una distinción clave. Las redes sociales no eliminan la capacidad de intimidad, pero sí pueden atrofiarla si ocupan el lugar principal de la regulación emocional. La intimidad requiere práctica. Y cuando pasas gran parte del tiempo en interacciones rápidas y superficiales, la musculatura emocional necesaria para la profundidad se debilita. Recuperarla implica algo que al principio puede incomodar: ralentizar, quedarte, no distraerte, permitir silencios, no buscar validación inmediata. Implica también tolerar la inseguridad inicial. Porque cuando dejas de apoyarte en la respuesta externa constante, la autoestima se siente inestable al principio, como si le faltara algo. Pero esa inestabilidad no es retroceso, es reajuste. Es el sistema emocional aprendiendo a sostenerse desde dentro de nuevo. Aprendiendo que puede existir sin ser evaluado constantemente. Aprendiendo que la conexión real no siempre se siente intensa, pero sí profunda. En este proceso, muchas personas descubren algo importante. Cuando disminuye la comparación, aumenta la capacidad de encuentro. Cuando baja la necesidad de validación, sube la presencia. Cuando la autoestima se vuelve más interna, las relaciones se sienten más auténticas. No perfectas, no libres de conflicto, pero reales. Este es un punto crucial del camino, porque muestra que el impacto de las redes sociales en la autoestima no es solo individual, sino relacional. Afecta cómo amas, cómo te dejas amar, cómo te expones. Y entender esto no es para culparte, sino para devolverte elección. Elección de cómo quieres relacionarte. ¿Desde dónde? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué nivel de presencia? Porque una autoestima que no depende de la mirada externa no solo te da más paz contigo, te permite encontrarte con otros sin máscaras. Y ese encuentro, aunque más lento y menos espectacular, es infinitamente más nutritivo. Hay un miedo que rara vez se nombra porque no se siente como pánico, sino como inquietud constante. No es miedo a morir ni a fracasar. Es miedo a desaparecer, a no contar, a no dejar rastro. Y en un mundo donde la visibilidad se ha convertido en una forma de existencia, ese miedo encuentra un terreno fértil. Las redes sociales no crean este miedo desde cero, pero lo amplifican, porque convierten la atención en moneda. Y cuando la atención se vuelve medible, empiezas a sentir que existir es ser visto. Que si nadie mira, algo de ti se diluye. Este miedo no aparece como una idea clara. Aparece como urgencia, como necesidad de publicar, de responder, de mantener presencia, de no caer en el olvido digital. Y aunque pueda parecer superficial, tiene raíces profundamente existenciales. El ser humano necesita sentirse significativo. Necesita sentir que su vida importa para alguien, que su presencia tiene peso. Históricamente, eso se construía en vínculos cercanos, en comunidades pequeñas, en relaciones profundas. Hoy, parte de esa necesidad se ha desplazado a espacios donde la significancia se mide en alcance. Y esa medición cambia la experiencia interna. Empiezas a sentir que tu valor fluctúa según tu visibilidad, que los momentos en los que no apareces, no publicas, no reaccionas, son momentos en los que te desvinculas del mundo. No de forma literal, pero sí emocional. Aquí aparece una ansiedad particular, la ansiedad de quedar fuera. No solo fuera de una conversación, sino fuera de la narrativa colectiva. Fuera de lo que está pasando. Fuera de lo que importa. Este miedo a quedar fuera activa el sistema de alerta social. El cerebro interpreta la falta de visibilidad como una posible exclusión. Y la exclusión, para un cerebro social, es una amenaza real. Por eso, muchas personas revisan redes incluso cuando no quieren. Incluso cuando saben que no les hace bien.
Porque no hacerlo activa una incomodidad mayor, la sensación de no estar. Aquí la identidad empieza a entrelazarse peligrosamente con la visibilidad. Ya no eres solo alguien que vive cosas, eres alguien que aparece, que mantiene presencia, que sostiene una imagen. Y cuando esa imagen se vuelve central, algo cambia en la forma en que te relacionas con el tiempo. El presente se vive pensando en cómo será visto. El pasado se revisa según su impacto. El futuro se imagina en términos de reconocimiento. Vives, pero una parte de ti siempre está fuera, observando, anticipando, evaluando. Este desdoblamiento es agotador. Porque no hay descanso real cuando siempre estás en escena, aunque nadie esté mirando directamente. El cuerpo no distingue entre una audiencia real y una potencial. Solo sabe que está siendo observado. Y vivir observado, incluso de forma imaginaria, genera tensión crónica. Aquí aparece una consecuencia profunda, la dificultad para experimentar significado interno. Porque el significado, cuando se vive desde dentro, no necesita ser validado. Se siente, se asienta, se integra. Pero cuando el significado se externaliza, cuando depende de la reacción del otro, se vuelve frágil. Necesita confirmación constante. Y esa confirmación nunca es suficiente. Empiezas a sentir que, si no estás produciendo algo visible, no estás avanzando. Que el silencio es retroceso. Que la pausa es pérdida. Y esa relación con el tiempo erosiona la autoestima de forma constante. La autoestima deja de basarse en quién eres y pasa a basarse en cuánto apareces. Aquí el miedo a desaparecer se vuelve más evidente en momentos de baja actividad. Cuando nadie responde. Cuando no hay interacción. Cuando el algoritmo no muestra tu contenido. No se vive solo como decepción, se vive como cuestionamiento personal. Tal vez no soy interesante. Tal vez ya no importo. Tal vez me están olvidando. Estas ideas no siempre se formulan así, pero se sienten. Y cuando se sienten repetidamente, moldean la percepción de uno mismo. A nivel existencial, esto crea una confusión peligrosa entre ser y parecer. Empiezas a sentir que tu existencia necesita ser confirmada. Que tu valor necesita ser demostrado. Y esa lógica nunca se satisface del todo. Porque siempre hay alguien más visible. Siempre hay alguien con más atención. Siempre hay algo nuevo que desplaza lo anterior. Y competir ahí es una carrera imposible. Aquí muchas personas sienten una paradoja dolorosa. Están más visibles que nunca, pero se sienten más insignificantes que antes. Porque la visibilidad sin conexión no nutre. No arraiga. No da sentido. La visibilidad puede darte presencia momentánea, pero no pertenencia. Y el ser humano necesita pertenecer para sentirse seguro. Las redes ofrecen atención dispersa, pero rara vez ofrecen pertenencia profunda. Ofrecen alcance, pero no arraigo. Ofrecen reacción, pero no sostén. Y cuando intentas construir tu sentido de valor en ese terreno, la base se vuelve inestable. Este miedo a desaparecer también afecta cómo tomas decisiones. Empiezas a preguntarte si algo vale la pena en función de si será visto, si tendrá impacto, si será compartible. Y muchas experiencias valiosas no cumplen con esos criterios. Momentos íntimos, procesos lentos, cambios internos, duelo, crecimiento silencioso. Nada de eso es espectacular, pero es profundamente significativo. Cuando empiezas a descartar esas experiencias porque no generan visibilidad, algo esencial se pierde. No porque sean menos importantes, sino porque no encajan en la lógica de la exposición. Y esa pérdida no siempre se siente como pérdida. A veces se siente como desconexión. Como una vida que se vive a medias. Como si estuvieras presente, pero no del todo. Aquí aparece una forma sutil de autoabandono. No te abandonas porque no te cuides, sino porque priorizas constantemente lo que se ve sobre lo que se siente. Lo que se muestra sobre lo que se vive. Y con el tiempo, esa prioridad se internaliza. Empiezas a sentir que lo que no se ve no importa tanto. Que lo que no genera reacción no merece atención. Y esa idea es profundamente dañina para la autoestima. Porque tu mundo interno no genera likes. No se mide. No se optimiza. Y sin embargo, es el lugar donde se construye el sentido. Recuperar el contacto con ese mundo interno implica enfrentar el miedo a desaparecer. Implica permitirte no ser visto por momentos. No responder. No publicar. No estar. Y eso puede generar ansiedad al principio. Porque el sistema está acostumbrado a la estimulación constante. A la confirmación externa. Al ruido. Pero cuando te permites atravesar esa ansiedad sin huir, algo importante ocurre. Descubres que no desapareces. Que sigues ahí. Que tu existencia no depende de la atención.
Esa experiencia es profundamente reguladora, porque devuelve al cuerpo una sensación básica de seguridad, puedo existir sin ser observado. Y desde ahí, la autoestima empieza a reorganizarse. No de golpe, no mágicamente, pero de forma sostenida. Empiezas a sentir que tu valor no fluctúa tanto, que hay algo más estable sosteniéndote. No la reacción inmediata, sino la experiencia de estar contigo. Este proceso también cambia la relación con las redes sociales. Dejan de ser un escenario donde tienes que existir y pasan a ser una herramienta que puedes usar o no usar, sin que eso defina quién eres. Cuando el miedo a desaparecer pierde fuerza, la necesidad de validación también disminuye. No desaparece del todo, porque somos seres sociales, pero deja de gobernar. Y cuando deja de gobernar, aparece algo nuevo, la libertad de elegir cuándo exponerte y cuándo resguardarte, cuándo compartir y cuándo vivir en silencio. Ese equilibrio es clave para una autoestima sana en un mundo hiperconectado. Porque no se trata de desaparecer del mundo digital, sino de dejar de desaparecer de ti mismo. Y ese cambio, aunque silencioso, tiene un impacto profundo en cómo te sientes, cómo te relacionas y cómo construyes sentido. Aquí estamos llegando a un punto crucial. Porque este miedo a desaparecer es uno de los motores más potentes del uso compulsivo de redes sociales. Y entenderlo no te debilita. Te devuelve poder. Poder para elegir presencia sobre visibilidad, profundidad sobre alcance, sentido sobre reacción. Y desde ese lugar, la autoestima deja de ser una imagen que sostienes y empieza a ser un suelo sobre el que caminas. Llega un momento en el que todo empieza a encajar de una forma distinta. No porque desaparezcan las redes sociales de tu vida, ni porque de pronto se vuelvan inofensivas, sino porque algo en tu relación con ellas cambia. Ya no las miras solo como entretenimiento, ni solo como problema. Empiezas a verlas como un entorno psicológico que moldea, de manera constante, la forma en que te percibes. Y esa conciencia no es acusatoria. Es lúcida. Empiezas a notar cuando usas las redes desde el deseo genuino de compartir y cuando las usas desde la necesidad de sentirte validado. Cuando entras por curiosidad y cuando entras para calmar una inquietud interna. Cuando te nutren y cuando te drenan. Y esa distinción, aunque parezca pequeña, es profundamente transformadora. Porque deja de tratarse de prohibirte cosas y empieza a tratarse de escucharte. En este punto, muchas personas experimentan algo parecido a una retirada emocional suave. No dejan de usar redes de golpe, pero empiezan a reducir la carga emocional que depositan en ellas. Dejan de esperar que las hagan sentir valiosas. Dejan de medir su día en función de la reacción que reciben. Dejan de comparar cada momento con una narrativa externa. Y al hacerlo, aparece algo que al principio puede resultar incómodo. Más silencio interno. Ese silencio no es vacío, aunque al principio se sienta así. Es espacio. Espacio para sentir sin estímulo. Para pensar sin interrupción. Para notar estados internos que llevaban tiempo tapados por el ruido constante. Aquí muchas personas se sorprenden. Porque al reducir la estimulación externa, no aparece inmediatamente la paz. Aparece inquietud. Aparece aburrimiento. Aparecen emociones que no estaban siendo procesadas. Y eso no es señal de que algo esté mal. Es señal de que algo estaba pendiente. Durante mucho tiempo, el sistema emocional se reguló desde fuera. Desde la comparación, la validación, la reacción. Al retirar ese soporte externo, el sistema tiene que reaprender a autorregularse. Y ese reaprendizaje no es instantáneo. Por eso, este momento es delicado. Porque es fácil confundir la incomodidad del reajuste con un retroceso. Pensar que antes estaba mejor. Pensar que esto no sirve. Pensar que necesitas volver al estímulo para sentirte normal. Pero si te quedas un poco más, si no huyes de inmediato, algo empieza a ordenarse. Empiezas a notar que tus emociones duran más. Que no se disipan tan rápido. Que puedes quedarte con una sensación sin necesidad de cambiarla enseguida. Y esa capacidad de permanencia es clave para la autoestima. Porque la autoestima no se construye evitando emociones incómodas, sino aprendiendo que puedes atravesarlas sin perderte. Aquí aparece una forma distinta de estabilidad interna. No la estabilidad artificial de la validación constante, sino la estabilidad que nace de saber que puedes sostenerte incluso cuando nadie te está mirando. Esa estabilidad no es eufórica. Es sobria. Tranquila. Se siente como un suelo interno más firme. Como si algo dentro de ti dejara de moverse tanto con cada estímulo externo. Y desde ahí, la percepción de ti mismo empieza a cambiar. Ya no te defines tanto por cómo te ven, sino por cómo te sientes cuando estás contigo. Ya no necesitas demostrar todo el tiempo que vales. Empiezas a sentirlo de manera más silenciosa. Este cambio tiene un efecto profundo en la autoestima.
Porque la autoestima deja de ser reactiva. Deja de subir y bajar con cada respuesta externa. Empieza a estabilizarse en algo más interno y menos volátil. No significa que ya no te importe lo que piensen los demás. Eso sería poco realista. Significa que ya no depende tu valor de esa opinión. Y cuando eso ocurre, algo muy importante se libera: energía psíquica. La energía que antes estaba destinada a compararte, a optimizarte, a vigilar tu imagen, empieza a estar disponible para vivir, para crear sin expectativa, para relacionarte sin máscara, para disfrutar sin necesidad de mostrar. Empiezas a hacer cosas porque te importan, no porque generen impacto. Empiezas a disfrutar momentos sin pensar en cómo se verían desde fuera. Empiezas a valorar procesos lentos, íntimos, no publicables. Y esa revalorización de lo invisible es profundamente sanadora, porque devuelve dignidad a tu mundo interno, a lo que sientes, a lo que atraviesas, a lo que cambia en silencio. Aquí muchas personas redescubren algo que creían haber perdido: la capacidad de sentir satisfacción sin aplausos, de sentir plenitud sin testigos, de experimentar sentidos sin métricas. Ese redescubrimiento no siempre se siente intenso. A veces se siente como una calma discreta, como una sensación de estar menos en deuda contigo mismo. Y esa sensación es clave, porque gran parte del daño a la autoestima generado por las redes sociales viene de una sensación constante de insuficiencia, de sentir que siempre falta algo, que nunca es suficiente, que siempre hay que hacer más. Cuando empiezas a vivir desde dentro, esa sensación empieza a debilitarse. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza. Ya no gobierna todas tus decisiones. Aquí también cambia la forma en que usas las redes sociales. Dejan de ser un termómetro de tu valor y pasan a ser un medio más. Algo que puedes disfrutar, pero que no define quién eres. Puedes publicar sin apegarte tanto a la reacción. Puedes consumir contenido sin compararte tanto. Puedes salir y entrar sin sentir que te juegas algo esencial. Ese desapego relativo no es indiferencia. Es madurez emocional. Y la madurez emocional no consiste en no sentir, sino en no quedar secuestrado por lo que sientes. En poder observar tus reacciones sin dejar que te arrastren. Este es un punto de integración importante, porque ya no se trata solo de entender el daño, sino de experimentar una forma distinta de estar en el mundo digital. Una forma más consciente, más lenta, más alineada con tu ritmo interno. Aquí empiezas a darte cuenta de algo profundo. La autoestima no se fortalece añadiendo capas externas, sino quitando dependencias innecesarias. Quitando la idea de que tu valor necesita confirmación constante. Quitando la creencia de que existir es ser visto. Y al quitar eso, aparece algo más simple y más sólido: la experiencia de estar vivo desde dentro. No es espectacular. No se puede mostrar fácilmente. Pero es real. Y esa realidad, aunque no se vea, sostiene. En este punto, muchas personas sienten que ya no necesitan entender más, que ya no necesitan analizar cada detalle, porque algo se ha asentado. Algo ha cambiado en la forma en que se miran. Ya no se preguntan tanto si están a la altura. Empiezan a preguntarse si están presentes. Y esa pregunta orienta mucho mejor. Aquí se prepara el cierre. No como un final abrupto, sino como una integración tranquila. Todo lo que se exploró empieza a tener sentido como un proceso, no como una condena. No se trata de culparte por usar redes sociales. Se trata de reconocer cómo te afectan y elegir conscientemente cómo quieres relacionarte con ellas. Porque al final, el problema no es la tecnología. Es cuando delegas tu autoestima a algo que no puede sostenerla. Y recuperar esa autoestima no es un acto grandioso. Es una práctica cotidiana, hecha de pequeños gestos de presencia, de silencio, de honestidad interna. Este es el punto desde el cual el cierre final se vuelve posible. No como una solución definitiva, sino como una invitación a seguir eligiéndote, incluso en un mundo que constantemente te pide que te mires desde fuera. Llega un punto en el que ya no necesitas seguir analizando lo que las redes sociales hacen contigo. No porque ya no tengan impacto, sino porque has recuperado algo más importante que la explicación: la capacidad de sentirte desde dentro sin traducirte todo el tiempo hacia afuera. En ese punto, la pregunta deja de ser «¿me están dañando?» y se transforma en algo más íntimo y más honesto: ¿cómo me siento cuando me alejo un poco? Y la respuesta no siempre es inmediata ni clara, pero suele ser reveladora. Tal vez al principio sientas inquietud. Una sensación de estar perdiéndote algo. De no estar al tanto. De no estar presente en la conversación colectiva. Pero si no huyes de esa inquietud, si la sostienes unos minutos más, algo cambia. Descubres que no desapareces. Que tu identidad no se diluye. Que tu valor no se evapora en el silencio.
Descubres que sigues ahí. Y ese descubrimiento es profundamente reparador para la autoestima. Porque devuelve al cuerpo una sensación básica de seguridad: puedo existir sin ser visto. Puedo estar sin reaccionar. Puedo sentir sin compartir. Esta experiencia no te convierte en alguien aislado ni desconectado. Te convierte en alguien con centro. Con un eje interno que no se mueve con cada estímulo. Y ese eje es lo que permite relacionarte con el mundo digital sin perderte en él. A partir de aquí, empiezas a notar cambios sutiles en tu vida cotidiana. No espectaculares, pero consistentes. Te comparas menos. O cuando lo haces, te das cuenta antes. La comparación ya no se instala tan profundo. No define tanto tu valor. Empiezas a tolerar mejor el silencio. Los momentos sin estímulo dejan de sentirse como vacío y empiezan a sentirse como pausa. Y en esa pausa, algo se reordena. La atención, que antes estaba fragmentada, empieza a asentarse. Puedes estar más tiempo con una idea, con una emoción, con una persona, sin necesidad de escapar. Y esa capacidad de permanencia es uno de los pilares de una autoestima sólida. Porque la autoestima no se construye en la excitación constante, sino en la capacidad de sostenerte contigo mismo a lo largo del tiempo. Empiezas también a mirar tus logros de otra forma. Ya no solo en función de su impacto externo, sino de cómo te hacen sentir internamente. Si están alineados con lo que valoras. Si te representan. Si te permiten habitarte con más honestidad. Y cuando algo no lo hace, lo notas antes. No te empujas tanto. No te fuerzas tanto. No te exiges demostrar todo el tiempo que vales. Este cambio tiene un efecto profundo en la forma en que te hablas. El diálogo interno se vuelve menos crítico, menos comparativo, menos urgente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás usando la comparación constante como brújula. La brújula empieza a ser otra, la coherencia interna. Esto que hago me acerca o me aleja de mí. Esto que consumo me nutre o me drena. Esto que comparto nace del deseo o de la necesidad. Estas preguntas no se responden una vez. Se responden cada día, en pequeños gestos. Y no siempre se responden bien. Pero el solo hecho de hacerlas cambia la dirección. Aquí la autoestima deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. Una consecuencia de estar presente. De escucharte. De respetar tus ritmos. De no violentarte para encajar. Y esa autoestima no es grandiosa. No se siente inflada. Se siente tranquila. Como una confianza básica en que, aunque no siempre sepas qué hacer, puedes acompañarte sin abandonarte. Las redes sociales siguen ahí. No desaparecen. Siguen ofreciendo estímulo, comparación, validación potencial. Pero ya no ocupan el centro. Ya no son el lugar donde decides quién eres. Son un espacio más. Útil a veces. Prescindible otras. Y esa relativización es clave. Porque cuando algo deja de ser central, pierde poder sobre tu identidad. A partir de aquí, también cambia la forma en que te relacionas con otros. Estás más presente. Escuchas más. Te comparas menos. Te muestras de forma más auténtica, incluso si eso no siempre genera la misma reacción. Y esa autenticidad, aunque menos espectacular, genera conexiones más reales. Menos numerosas quizá, pero más profundas. Empiezas a sentirte visto de verdad, no por muchos, sino por algunos. Y esa diferencia es fundamental. Porque la autoestima no se alimenta de la cantidad de miradas, sino de la calidad del encuentro. Este cierre no es un llamado a dejar las redes sociales. Es una invitación a dejar de delegar en ellas algo que solo tú puedes construir, el sentido de tu propio valor. Ese valor no se mide, no se compara, no se optimiza, se vive. Se vive cuando te permites estar sin estímulo, cuando toleras no ser el centro, cuando eliges profundidad sobre visibilidad, cuando te quedas contigo incluso cuando no hay aplausos. Si este espacio te acompañó, no como contenido sino como espejo, puedes quedarte cerca. No por costumbre, sino por elección. Porque estas conversaciones no buscan respuestas rápidas, sino procesos honestos. Si algo resonó, no necesitas explicarlo. A veces basta con reconocerlo internamente. O nombrarlo brevemente. Porque poner palabras a lo que se siente ya es una forma de integración. Y si conoces a alguien que vive comparándose, midiéndose, dudando de su valor sin saber por qué, compartir esto puede ser un acto de cuidado. No para convencer, sino para abrir una posibilidad. Cuando este audio termine, no llenes el silencio de inmediato. Quédate un momento contigo. Nota cómo estás. Nota que se mueve. Nota que se calma. Porque tal vez no cambie el mundo, pero puede cambiar la forma en que te habitas dentro de él. Y desde ahí,
La autoestima deja de ser algo que se busca y empieza a ser algo que se sostiene. Sin ruido. Sin prisa. Sin necesidad de ser visto.